Hola a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura, a través de los diversos sellos editoriales y socios que la integran, y Seguros Sura. El FAS tiene como objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre las y los autores y sus lectores, y en este contexto especial en el que seguimos enfrentando la pandemia del coronavirus, creemos que es más importante que nunca mantener vivos estos vínculos. Este año el FAS lo viviremos de manera 100% digital, que es una de las nuevas formas de mantenernos cerca y llegar hasta sus casas. Antes de dar la bienvenida a quienes me acompañan, les recuerdo a nuestros invitados y al público de esta actividad que tiene una duración de 45 minutos y estaremos atentos a sus preguntas y consultas durante toda la transmisión. Ahora damos la bienvenida a la presentación y lanzamiento del libro de relatos Nos cuesta la vida, escrito por el escritor chileno Luis Alberto Tamayo, publicado por EDB Chile. Saludamos con mucho gusto a Luis Alberto y también a Edmundo Moure, a quien le agradezco su compañía y conversación. A continuación les voy a presentar una breve biografía de cada uno de los autores. Luis Alberto Tamayo es profesor de Educación General Básica por la Universidad de Chile, escritor con una larga y destacada y prolífica trayectoria. Su obra ha sido reconocida con diferentes premios, a destacar el Premio Altazor el año 2014 en la categoría de Literatura Infantil y Juvenil, con el libro ilustrado Un gran gato, editado por EDB. Su novela, por otro lado, Caballo Loco, campeón del mundo, lleva a la fecha 10 ediciones y más de 10.000 ejemplares vendidos. Y entre sus más recientes publicaciones se encuentra El extraño caso Jack Hooligans, una novela juvenil que ha tenido bastante recepción y éxito dada su particular y cautivante historia. Y por otro lado, La araña miró, libro ilustrado con gran destreza y talento por Alejandra Basaure, a quien le agradecemos a distancia, que es una de sus más recientes publicaciones junto con Nos cuesta la vida. Y por otro lado, nos acompaña Edmundo Moure, quien es contador de profesión y escritor de oficio, y tal como a él le gusta decir, el más humilde de los escritores chilenos. Cuenta con una larga trayectoria y su prolífica obra se caracteriza por transitar entre la poesía, principalmente el ensayo y la narrativa. Sus principales intereses se encuentran igualmente en los medios radiales, revistas y comunicación en general. Ha sido presidente de la Asociación de Escritores de Chile y es el actual director cultural del Ar Gallego de Chile. Agradezco igualmente a quienes nos están viendo y esperamos disfruten esta conversación. Los dejo con Luis Alberto Tamayo y Edmundo Moure. Gracias. Bueno, como presentador me voy a adelantar un poco a Luis Alberto. Nos cuesta la vida es el título de este conjunto de cuentos, de muy buena factura todos ellos. Nos cuesta la vida, es verdad, porque nosotros, Luis Alberto, yo y muchos otros, hemos entregado la vida y entregamos la vida a esta pasión por la palabra, que muchas veces no tiene gratificaciones concretas, pero sí hay un beneficio que yo se los digo a mis alumnos y a mis talleristas también, tiene una gratificación extraordinariamente profunda y permanente. Y es ese amor que las palabras nos devuelven, siempre. Este libro de cuentos, digo, continúa con una tradición de grandes cuentistas chilenos, desde, bueno, Rafael Maluenda, José Santos González Vera,
Baldomero Lillo, Augusto Dalmar, Salvador Reyes, Raúl Silva Castro, Manuel Rojas, Marta Brunet, María Flora Yáñez, Francisco Coloane, Nicomedes Guzmán, Guillermo Blanco, María Elena Gerner, Alfonso Alcalde. Alfonso Alcalde, un tremendo cuentista que nos enseñó a través de sus cuentos toda esa vida extraordinaria del pequeño mundo de los circos, por ejemplo. Bueno, tenemos también a Luis Alberto Acuña, que fue un gran cuentista. No es muy conocido en el ambiente. Antonio Montero Abt, José Miguel Vara, ¿sí? Premio Nacional de Literatura. Teresa Amel, también excelente cuentista. Héctor Pinochet Ciudad, Jaime Hagen, Rolando Rojo. Bueno, y en la tradición del cuento chileno y en la tradición del cuento universal se afirma la trayectoria de Luis Alberto Tamayo. Hay en él ecos que yo aprecio de Anton Chekhov y de Guy de Maupassant. Hay una característica especial que me llama la atención de Luis Alberto en sus cuentos, y es el trato afectuoso y comprensivo que él otorga a los personajes. Él los muestra, exhibe sus penurias, exhibe sus avatares, pero nunca descalifica a sus personajes ni los muestra en su lado más oscuro. Hay una crítica universal que se hizo y aún se hace a algunos cuentos de Anton Chekhov, acusándolo de crueldad, porque Chekhov, al parecer, muestra algunas debilidades muy profundas de la condición humana y los muestra de una manera tan descarnada, aunque él no participa en opiniones, ¿no? Ni reflexiona sobre los personajes. Lo que no debe hacer un cuentista, lo que no hace Luis Alberto Tamayo, porque la reflexión es parte de otro tipo de literatura, es parte del ensayo, incluso de la crónica, pero no del cuento. El cuento es, yo diría, el género más antiguo que existe en la cultura, porque el cuento se inicia en las cavernas y lo inician las mujeres, cuando ellas cuentan a sus hijos las historias, muchas veces las historias de sus padres cazadores, que salen a buscar el alimento. ¿Ah? Y estas historias, sean transformadas en leyendas, sean transformadas en mitos o en fábulas, se van a ir transmitiendo oralmente. Pensemos que el libro, tal como lo conocemos, como un objeto de conocimiento masivo, tiene muy poco tiempo, es decir, el siglo XVIII, nada, ayer. Entonces, la literatura está afirmada en la oralidad, y el cuento es precisamente un ejercicio de la oralidad. En este sentido, Luis Alberto tiene una gran capacidad, tiene un talento de contar historias de manera muy fluida y natural. Los artificios literarios, diría yo que los hay también, porque él es un escritor bastante fogueado y utiliza muchos recursos del lenguaje, pero esos artificios quedan debajo del fluir de este río narrativo. Y eso es interesante porque uno se va empapando rápidamente, se mete en el cuento, se siente actuando, se siente siendo personaje, ¿ah? Del cuento. Yo creo que esos son los méritos mayores que tiene Luis Alberto. Esa sería mi primera parte de lo que tengo que decir. ¿Qué me dice don Luis Alberto? Te escuchaba con mucha atención porque claro, uno dentro del oficio lo va ejerciendo, pero no hay esta cosa tan clara de la metacognición, de ver cómo
cómo diablos lo voy logrando? ¿Ah? Entonces, cuando viene una persona con una trayectoria como la tuya, con tanto oficio, y mete la mirada y empieza a escudriñar y empieza a acertar, entonces yo decía, bueno, iba moviendo la cabeza, sí, tiene razón, esto funciona, esto fluye, entonces es muy bonito escuchar. A veces pasa, claro, que uno participa en certámenes literarios donde he juzgado y me ha tocado muchas veces ganar. Claro, pero de pronto digamos, ¿por qué este cuento fue catalogado, fue evaluado como superior a otros que se presentaron? Y eso es complejo un poco de explicar, porque ya hay que meterse a hacer teoría literaria. ¿Ah? Entonces estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿ah? Respecto al conocimiento de grandes cuentistas, de grandes escritores. Hay otra cuestión que tiene que ver con lo que tú dices de la oralidad. Eh, Hay seres humanos, claro, con ritmo buenos para bailar y otros que no lo tenemos. ¿Ah? Hay seres humanos que nacen con buen oído. Y esto me lo decía Marco Antonio de la Parra, otro escritor amigo nuestro, que decía, Sí. bueno, el escritor que tiene paila, que tiene oído, puede escribir teatro. El otro, por mucha cultura que tenga, si le falta el oído, no va a poder escribir teatro porque no se le va a quedar el habla, el ritmo, ¿ah? La tonadita, la forma de dialogar, y sus diálogos van a parecer siempre maqueteados, mecánicos, artificiosos. ¿Ah? Entonces yo tengo la suerte de sí tener buen oído para escuchar conversaciones. He escuchado conversaciones ajenas toda la vida. A veces me da mucha rabia cuando el tipo del chofer de la micro acelera y hace rugir el motor y me pierdo la conversación que yo venía escuchando. Entonces, eso, eso es muy complicado. Fui un gran escuchador de radioteatro cuando niño. Mi gran regalo que me hizo mi madre una vez fue una radio a pila. Y claro, yo escuchaba las narraciones de las peleas que hacía Renato González, Mr. Wifa, desde el Teatro Caupolicán, porque en mi barrio, que es el mismo barrio donde vivía el mundo, vivían muchos boxeadores. Ahí en el Paradero 27, la Gran Avenida, vivía, bueno, Mario Molina, Enzo Molina, Héctor Molina, y muchos otros boxeadores también. Domingo Rubio andaba siempre por ahí. Alberto Reyes también. El Ventarrón Reyes. Ventarrón. Entonces yo escuchaba las peleas y me las tenía que imaginar, el poder solo de la palabra. Claro que el otro día en la verdulería me encontraba con el boxeador comprando y ahí en su cara estaban las huellas del combate que yo había escuchado. También escuchaba mucho la Tercera Oreja, el radioteatro. Siempre mi hilo narrativo se nutre mucho de eso, del diálogo, de la oralidad. Y ahora, como tú sabes, yo cuento cuentos para niños, para jóvenes, para adolescentes. Entonces, de repente, claro, cuando Julia me decía el Jack Hooligan, que es una novela juvenil que le ha ido muy bien, pero yo ese era un cuento que yo empecé a contarles a mis alumnos. Y me voy dando cuenta cómo se van tensando sus rostros y cómo van quedándose en silencio, cómo los fui atrapando con ese relato. Y dije, caray, aquí descubrí algo, me metí por un camino que está funcionando. ¿Ah? Y después terminé, digamos, la novela, se la entregué a Jorgelina Martín, la editora, y me dijo, ok, estamos listos, esto se publica. ¿Ah? Tú tienes mucha razón con el tema de la oralidad, fíjate. No podemos perder eso, perder eso. Cuando el puente se rompe entre la oralidad y para llegar a esto, para llegar a los libros, todo esto que está en los libros es también es el paso posterior, que es escribirlo. ¿Mm? Pero las 1001 noches eran todos cuentos orales, pues tú sabes. Sí, no, y además que en el cuento, en el género cuento, el escritor no tiene que entregar todas las pistas y todas las explicaciones al autor. O sea, el cuentista tiene que ser cómplice del lector, ¿ah? Y viceversa, para que el lector vaya completando incluso, ¿ah? En su imaginación en muchos factores que están desarrollados en el cuento pero que no son evidentes. ¿Ah? Y además con eso también puede el lector, perdón, puede interpretar los distintos desenlaces, sobre todo de los cuentos que no son cerrados, no son de final definitivo. Yo creo que el mejor cuento es el que no deja el final con el punto aparte, digámoslo, ¿ah?
con la palabra fin, sino que uno queda y dice, bueno, pero ¿murió ella? ¿No murió él? ¿Qué pasó? Etcétera. Y por último, el lector completa esa, esa duda que exista. ¿Ah? Ahora, hay otro elemento que a mí me llama la atención también en tus cuentos, sobre todo en el primero, que es Atardecer en sepia con piscina y álamos. ¿Ah? Por ejemplo, yo aquí apunté, dice, el verde azulado de la piscina y el plateado verdor de los álamos no cambian el tono sepia del atardecer, el preludio de aniquilación en un espacio de incomunicación, desencuentro y desaliento. Hasta la inocencia recibe al final la sombra sepia del crepúsculo. Aquí hay una intencionalidad también muy bien planteada, que es pictórica y es poética. Aquí, este es un cuento que tiene una gran connotación poética, ¿no? Entonces, además, en tu narración en general, hay un factor que es muy atractivo y es la soltura del lenguaje. Una narración rítmica que tiene un buen rumor prosódico, no hay rupturas en el discurso. ¿Ah? Va abriendo el oído del lector y le va incitando sus emociones, sus pasiones incluso. ¿Ah? Lo va metiendo en el texto. Eso es una gran cosa. Ese es el embrujo del cuento. Lo que García Lorca llamaba el duende, esa chispa, ¿ah? Que te atrapa y que puede ser tanto en un cuento, tanto en una historia narrada en la literatura, como en la pintura o en el baile, porque también García Lorca lo aplicaba al baile, al cantejondo, ¿no? Y que aparecía de pronto una mujer, digamos, gorda, ¿ah? No una mujer estilizada como entendemos una bailarina, pero esta mujer entraba en un ritmo de zapateo, de movimiento grácil de las manos, etcétera, del cuello, y tú quedabas embrujado y decías, bueno, ¿qué pasa? Esta mujer tiene duende. Estos cuentos de Luis Alberto Tamayo tienen duende. Qué bonito, qué bonita definición, ¿no? Porque me preguntaba la otra vez un chico, un periodista, sobre una novela justamente, y yo decía, bueno, esta novela yo no elegí escribirla, sino que la novela se me plantó a mí delante, el personaje me vino a ver y me dijo, escríbeme, casi como estos personajes de Miguel de Unamuno que iban a llamarle la atención al autor. Entonces, claro, a mí uno dice, bueno, uno tócate los pernos, como decía mi abuela, a ver qué pasa, me estaré volviendo loco, pero sí, los personajes son tan reales que vienen a exigirme que los cuente y que esta historia sea narrada también de una determinada manera, y tengo que poner oído, hasta su nombre me lo dijo el personaje. Con este afán creativo que uno tiene, uno va inventando juegos, pero claro, eso del duende me llama mucho la atención, porque hay una cosita inexplicable, hay una cosita, un murmullo, hay una cuestión que se siente muy, muy importante. O sea, cuando Rainer María Rilke dice a un joven escritor, si puedes vivir sin escribir, entonces no escribas. Entonces uno está frito porque sabe que eso tiene que hacer, y mejor que lo haga bien, porque si no lo va a pasar mal y va a sufrir mucho. Respecto al primer cuento que tú decías, claro, uno busca en su cultura. Me gusta mucho el dibujo, la pintura, aprecio mucho el colorido de los paisajes. Entonces, Atardecer en sepia con piscina y álamos es un nombre de un cuadro. Es un nombre de un cuadro, pero yo me acuerdo cómo yo imaginé ese cuento, las referencias reales que yo vi en la vida alguna vez para describir esta tragedia, este hecatombe, esto que se viene todo abajo, y con la inocencia de estos chicos allí que están. Pero también tú tienes razón en el cariño que uno tiene que tener con estas criaturas que somos los seres humanos, mostrarlos, hacerles la radiografía, ¿cierto? Mostrar los elementos, mostrar sus inquietudes, su fracaso, sus anhelos, pero siempre yo con una ventana abierta de oxígeno, de salvación, que necesitamos también reír, necesitamos
necesitamos mucha fiesta, necesitamos muchos jardines, necesitamos estar felices en esta vida. Por eso nos cuesta la vida, pero nos cuesta, y a pesar de que nos cuesta, el llamado es a que la vivamos y que nos abracemos y hagamos de la vida una fiesta. ¿Ah? Claro, a veces cuando falta la risa, está también la sonrisa, ¿ah? E incluso una sonrisa íntima, secreta, que uno no la muestra. Y aquí también hay un factor que a mí me interesa mucho en tus cuentos, sobre todo en algunos de ellos se aprecia mucho, es un humor muy sutil. ¿Ah? Por ejemplo, en este cuento donde están esperando todos a la mujer que no llega nunca, que es muy bueno ese cuento, esperando a... El día que vuelva Mariela. Cuando vuelva Mariela, claro. Ese cuento, por ejemplo, tiene esa sutileza del humor de los personajes, que además se van uno a uno desnudando ante una espera que el lector intuye imposible. ¿Ah? Esa es la clave, la espera es imposible, porque en realidad esa es la mujer maravillosa, es la Beatriz de Dante, ¿ah? Es la Helena de Príamo, no va a volver nunca. ¿Ah? Es una mujer que, o sea, la perdimos al verla, ¿ah? Y lo único que nos queda es la ilusión de aguardarla. Entonces, ahí está muy bien mezclado ese anhelo por la mujer, esa espera, con también algunas actitudes de los varones, de estos varones que son patéticas y algunas hasta un poco ridículas. ¿Ah? A esperar esta niña que jamás va a llegar. Y al final, bueno, el protagonista se suma a esta situación y es uno más de los esperantes o esperadores. Está muy bien logrado ese cuento, pero a mí claro, el cuento que más me gusta de todo, lo voy a decir aquí, es El Rucio y el Río. ¡Wow! Porque el cuento El Rucio y el Río, yo creo, o sea, en mi modesta opinión, tú sabes que yo a humilde no me gana ni Dios, en mi modesta opinión, este es el libro, el cuento literariamente más logrado, porque está aquí la narración que enfrenta, y esto es muy antiguo, ¿no es cierto?, enfrenta al hombre con el poder de la naturaleza. El hombre que quiere cambiar la naturaleza y la naturaleza que le devuelve la mano y se la devuelve siempre de modo violento e impersonal. A la naturaleza le importa un comino, que sea Edmundo Moure, que sea Luis Alberto Tamayo, que sea el que va a llevarse el agua. Entonces, en este relato, por ejemplo, el lenguaje fluye como un agua, como el agua, fluye como un agua mansa primero, ¿no es cierto?, que parece esconder de todas maneras una amenaza bajo su murmullo callado. Y después esta agua se empieza a agitar y viene la irrupción del agua, que busca sus cauces antiguos, busca lo que muchos llaman la memoria del agua, porque el agua tiene la mejor memoria de todos los elementos, no olvida por dónde fluyó, y por eso que vienen las catástrofes, cuando construimos, ¿no es cierto?, ciudades, poblaciones, en lugares donde el agua ha tenido su curso primigenio, viene una lluvia gigantesca, etcétera, etcétera, un temporal, y el agua va a ir por esos mismos caminos, va a buscar su propio paso en esos cauces. Entonces, esto está muy bien planteado en este cuento, en el esfuerzo del Rucio, ¿no es cierto?, por vencer la naturaleza, y vencerla con alegría, además, porque el tipo tiene un restaurante donde se junta con amigos, está la chispa, la felicidad, el vino, etcétera. ¿Ah? Eso está muy, muy bien logrado. Yo este cuento realmente lo disfruté y lo he leído varias veces. Oh, me sorprende mucho porque, bueno, me ocurrió, este es mi tercer libro de cuentos. El primero se llamó Ya es hora,
Hay un comentario de José Miguel Varas que fue muy gentil, que en el año 1985 José Miguel me comentó algunos cuentos del Yasora. Luego publiqué un libro que se llama El Hospital, 20 años después. Y finalmente Nos cuesta la vida, en que incluía algunos cuentos que no habían tenido mucha difusión, que forman parte del Ya es hora, por ejemplo, que fue escrito y publicado en plena dictadura, en el año 85. Cuando iba a hacer el Ya es hora, el libro estaba muy flaquito, entonces el editor me dijo, José Paredes, oye, pero pongámosle otro cuento. Entonces fui a mi casa y tuve que escribir un cuento que no tenía por dónde entrarle, tenía el dolor del cuento, tenía la necesidad de contarlo, pero no encontraba por dónde entrarle, por dónde empezar a contar, no encontraba la obra inicial, la hebra inicial. Finalmente lo logré y escribí Mi hermano cruza la plaza, que fue el último que entró a la imprenta. Se timbró y para adentro. Y ese fue el cuento, el cuento insignia de ese libro, ya que fue publicado en muchas antologías y está publicado en el extranjero y qué sé yo. Y cuando estaba haciendo este otro, claro, tenía el cuento del el ruso y el río exactamente en las mismas condiciones. O sea, tenía la sensación, sabía más o menos lo que iba a contar, pero tenía mucho miedo al que no me iba a gustar. Era un cuento muy ambicioso. Y cuando el cuento es muy ambicioso, el fracaso puede ser para no pararse, digamos, durante un tiempo largo. Los escritores fracasamos mucho. Nosotros publicamos los cuentos que pasan cierta barrera límite que uno pone de calidad. Pero queda mucho material ahí que no fluyó, no cuajó, no funcionó. Entonces, El ruso del río fue el último cuento que se lo mandé a Jorgelina, escrito a contramáquina, contra el tiempo, contra el cronómetro. Y la primera opinión, el primer comentario que escucho es el tuyo. Entonces, un cuento que yo lo quería mucho, pero por primera vez lo siento que parece que lo logré, o me acerqué por lo menos a lo que quería escribir. Así que eso te agradezco mucho el comentario. No, lo que pasa es que yo lo siento como un cuento, además, de una factura universal. Es un cuento que, puesto en cualquier ámbito, en cualquier literatura, va a funcionar igual, porque tiene los elementos universales de la condición humana. Ahora, Mi hermano cruza la plaza también es un buen cuento que a mí me gustó, lo leí con mucho interés, pero claro, tiene, no puedo decir una limitación, pero está referido a un suceso, a una situación puntual, dolorosa, etcétera, que también tiene rango universal, por supuesto. Pero no tiene, a mi juicio, digamos, una trascendencia literaria como el ruso y el río. Es una historia tan antigua por el mundo que es súper arriesgado intentar hacerla. Porque si uno ha leído El hombre y la naturaleza, claro, y tenía a Pancho Coloane en Chile, ahí están las batallas, ya Panchito las contó todas. Cuando uno dice el hombre contra la naturaleza y te vas a Jack London lo hizo magistralmente. Entonces es como de una patudez sin límite el intentar hacerlo de nuevo, porque es el mismo libreto. No, yo no creo, no, es que hay una diferencia grande acá. Hay una diferencia grande. Tú no estás contando un cuento ni como un digamos, un escritor aventurero, ni tampoco estás contando una tremenda aventura, no. Es simplemente el esfuerzo de un individuo, como tantos otros, ¿no es cierto?, que podemos conocer, individuos corrientes, un individuo que lo que uno quiere aprovechar, digamos, este terrenito que le cayó del cielo, y que tiene una ribera del río. Y entonces esa ribera del río a él no le llama la atención como para hacer turismo aventura ni nada, sino que es para poner un restaurante, para instalar un restaurante, y mientras uno se está tomando la chicha con harina y conversando, ver fluir el río abajo. Es una cosa tan simple, tan sencilla, pero, y eso es lo acertado del autor, es que con esos condicionamientos, digamos,
locales y cotidianos, podríamos decir, hace presente también esta tremenda dicotomía, esta lucha que es, digamos, eterna entre el ser humano y la naturaleza. Mira, estos cuentos fueron reunidos con la intención, por supuesto, de que sean gozados por los jóvenes lectores, de abrir una puerta de cuentos que sean también nacionales, que tengan el alma chilena, por decirlo de alguna manera, porque estamos tan abiertos con las fronteras, con Internet, con las redes sociales, ¿ah? Entonces también tenemos que contar lo nuestro, lo que nos pasa en esta pequeña aldea. ¿Ah? Entonces este cuento tenía también esa intención, y son temas, como decís tú, que no tienen tiempo. La naturaleza, el agua, el río, el frío, el humo, el fuego, es lo mismo de siempre, es lo mismo de hace miles de años. En el Neolítico teníamos la misma vaina, y eso es lo hermoso. ¿Ah? Se derraman los volcanes y nos provocan una tremenda tragedia, y eso es la historia del ser humano en todo tiempo, en todo lugar. Entonces, volver a lo básico del miedo, a lo básico del trabajo, a lo básico de tener proyectos para poder construir alegría. Eso era. La idea es ir tocando diferentes tópicos, qué sé yo, que les pudieran interesar también a los jóvenes, a los chicos de 16, 17, 15 años, ¿ah? Sin aterrarlos, sin violentarlos, sin provocarles algún desajuste en su desarrollo emocional de la frágil adolescencia. Pero era mostrarles, decirles, existe un arte que es la literatura, y dentro de la literatura está el contar cuentos, y acá yo te ofrezco un camino que ojalá te guste, ojalá estas historias te hagan algún sentido. Esa era la invitación. Entonces, si el joven en el mundo maure se logra entender esto y gozarla, así como lo estás diciendo, me parece que debiéramos tener una buena recepción de parte de los chiquillos y las chiquillas de este Sí, libro. por supuesto. Ahora está, a propósito de eso, está el cuento también que está muy bien logrado, los Sáez, ¿ah? Estos hermanos Sáez, porque esta es una historia, claro, que está inserta en la juventud del colegio. Y entonces estas anécdotas, claro, son muy propias de esa época escolar. Yo creo que en alguna medida todos las hemos vivido, ¿no es cierto? Y también asociadas a una pasión que, bueno, yo también tuve, porque también jugué bastante, en mis tiempos juveniles jugué bastante fútbol, ¿ah? Incluso, eh, eh, lo digo con mucho orgullo, fui probado ¿Ya? en la juvenil de la Unión Española, ¿ah? Pero me desecharon, me dijeron que me faltaba talento y era un poco brusco. Espero que eso no se refleje en mis textos. Pero bueno, esa es una experiencia. Entonces, esa experiencia está muy bien narrada aquí, en este cuento de los años. Es un cuento que seguramente va a encantar a los jóvenes que estén, a los que tú quieres, digamos, llegar. Por supuesto que vas a llegar. A los jóvenes peloteros. Claro, como tú sabes, yo estudié en el Liceo 14, en La Cisterna y en la Gran Avenida. Claro, y ahí conocí amigos como los hermanos Sáez, que les hago un homenaje en este cuento, ¿ah? de esta historia, que claro, uno va escuchando historias, va viviendo historias y las va repitiendo mentirosamente, claro, las transforma en literatura. En ese colegio yo hice el 6º año de humanidades en el año 1959, un año antes de que tú nacieras. Claro, ese colegio estaba, el Liceo 14 estaba en La Cisterna, y después hicieron una corrida de límite y quedó en el bosque. Paradero 29. Claro, Paradero 29, donde estaba el Mota, nuestro eterno rector, sí. Don Jaime Ramírez Buen. Claro. Sí, estaban las canchas de fútbol del Paradero 31, donde iban a jugar todos los chicos de las villas, de las poblaciones, y llegaba el domingo en la mañana ahí a ganar cancha, porque el que llegaba y ponía primero su pelota y su saco de camiseta, se ganaba la cancha y podían jugar ahí
toda la mañana. Así era en ese tiempo. Esos son, claro, los cuentos que yo propuse en este libro, haciendo una selección de que sea una puerta de entrada hacia los más jóvenes, las chicas, los chicos, tocando diferentes temas, como tú dices, bueno, también está el tema de la violencia, también está el tema de las drogas, en, te vinimos a ver Macaco, me parece uno de los últimos Sí, que aparecen. te vinimos a ver Macaco, ese es muy bueno también. ¿También te gustó? El Imperio Metropolitano. Oye, pero mira, yo creo que otra de las apreciaciones que hago de este volumen de cuentos, que encuentro muy interesante, tú tienes un muy buen manejo del lenguaje, no del español, porque el español no existe, del castellano chileno, del castellano que se habla en Chile. Tiene un muy buen manejo, un gran acervo de vocabulario que se nota en lo que escribe. Y además tienes algunos usos y manejos del lenguaje que son muy interesantes, que son muy propios tuyos, que son de tu estilo. Tú has logrado, eso le decía yo ayer a Julia cuando conversaba con ella, tú has logrado un estilo particular. Y eso es muy difícil. Yo creo que eso es lo mejor que un escritor puede lograr, su propio estilo. Independiente de que le vaya bien, no le vaya bien, pero su estilo. Que yo lea un párrafo y diga, esto lo escribió Luis Alberto Tamayo. Y eso es un mérito tuyo, y hay, como te digo, ahí un trabajo de lenguaje, de giros del lenguaje y de expresiones, que esto te lo digo como un viejo escritor, te recomiendo que profundices en ello, profundices en ese. Ya vamos a tener una conversación los dos para darte más detalles, que sería mucho aquí hacerlo, pero yo creo que en eso tú puedes profundizar y puedes entregar incluso todavía una mejor elaboración de algunos de los cuentos. Wow, gracias. Sí, el tema del vocabulario, hay una anécdota que yo siempre cuento, que tiene que ver con que yo tengo de base una ortografía de perro callejero. O sea, como mi cerebro es absolutamente auditivo, me da lo mismo cómo se escriben las palabras, porque yo voy por las palabras, por el sonido y por el significado. Entonces, claro, me quedo en el contenido de la palabra, pero claro, estudié pedagogía en la Universidad de Chile y yo tenía que escribir en la pizarra, hacer clase a mis alumnos, y de pronto yo no sabía cómo se escribían las palabras, y cuando más nervioso me ponía, me venían más las dudas. Entonces tenía que buscar sinónimos y ordenar la oración de otra manera, porque la mejor manera directa de comunicar la idea que yo quería contenía 2 o 3 nudos ortográficos que yo no sabía resolver. Por lo tanto, me apropié de un montón de sinónimos por ese fallo que había en mi percepción. Entonces, claro, yo sabía la palabra correcta, pero no la podía escribir. Entonces, claro, cuando yo gané a los 18 años el primer concurso de cuentos con Ya es hora, en el concurso Arzobispado de Santiago, el año 1978, claro, después mi tía me corrigió el cuento con hartos circulitos que todas las faltas de ortografía que tenía. Claro, yo pesqué el cuento, no me lo revisó nadie, no lo revisó mi padre, nadie, yo lo envié al concurso a los 18 años. Y claro, afortunadamente el jurado se pasó por alto esos gazapos horrorosos de ortografía que yo tenía, y que después me ha costado toda la vida pulir, pero me dejó una gran ganancia que tú encontraste, que es, sí, una cantidad de palabras que yo manejo por haber sido un inepto, por no tener una mirada, una memoria visual, ¿ya? La palabra, claro, si es con B me da lo mismo si suena B, y no existe una diferencia más que gráfica. No existe la B larga y la B corta, no hacemos en Chile ninguna diferencia en cuanto al sonido. Cecilia, ciruela, silla, es todo lo mismo, y tampoco hacemos la Z en Chile. Entonces, para mí eso era muy complejo, muy complejo. Así que por una deficiencia llegué a tener un plus dentro de mis elementos para narrar. Eso, el origen de esa historia. No sé, Edmundo, si tenemos alguna pregunta
alguien seguimos conversando nosotros, porque ya estamos, nosotros lo hemos pasado muy bien con el mundo. Oh, Yo Y lo he pasado tenemos, bien. y tenemos tiempo, no se preocupen. Han llegado preguntas. Llegó una consulta y una pregunta mientras ustedes exponían muy bien el libro de relatos de Luis. Y para dejar tranquilo a Jorge, que envió un comentario que lo voy a leer textual. Dice: hola, gracias por la presentación. Una sugerencia. ¿Podrían no contar de qué tratan los cuentos? Y aquí, claro, no podemos limitar la conversación de nuestros queridos panelistas, pero Jorge, te dejamos tranquilo con que ninguno de los spoilers, y lo digo yo, que leí ya el libro, que lo corregimos con Jorge Lina en su momento, ninguno de los comentarios que han realizado los he hecho autores y spoiler. escritores han hecho spoiler, así que tu lectura está asegurada con este libro. Nos cuesta la vida. Ya. No, Exactamente. oye, yo tal vez incurrí en un error, porque cuando hablé de esperando cuando A llegue Mariela. Mariela, A cuando llegue Mariela. Mariela, bueno, quizá ahí me fui un poco de lengua y le pido perdón a Jorge, que me disculpe, porque me acuerdo de que hubo una gran comentarista de cine chileno en el diario El Mercurio hace muchos años, María Romero. cuando la María Romero. Entonces, la María Romero comentaba muy bien las películas, pero las contaba. Entonces, de repente, había una película, por ejemplo, donde, una película, imagínate, policial, ¿ah? De suspenso, donde el mayordomo era el asesino. Y la María Romero decía, sí, pues lamentablemente el mayordomo la mató. Perdón. Y la película se fue a la mierda. Claro, porque Claro. ¿qué va a ir a ver la película tú? Una película policial de suspenso, y ya sabes que el asesino es el mayordomo. Así que, Jorge, discúlpame, ¿ah? Sí, respecto de ese cuento, yo lo escribí hace mucho tiempo, ese cuento, es que es casi un cuento de mi prehistoria, y me sorprende que todavía haya lectores que lo aprecien y les guste mucho. Pero yo hice ese personaje y posteriormente lo encontré en otros autores de otra literatura de otras partes del mundo, mujeres muy similares a esa. Muy similares, ¿ah? Que yo no había yo no había leído esa literatura, pero sí me topé con haber tejido un alma muy similar de esa mujer, que provocaba todo ese torbellino a su alrededor. Eso. Bueno, no, a propósito de lo que tú me decías también del lenguaje, de las palabras, claro, uno se lleva sorpresa también. Aldous Huxley, gran escritor inglés y gran narrador también, él cuenta una historia que es muy breve, bueno, estaba en el colegio y entonces el profesor de la lengua inglesa le encargó hacer un pequeño poema rimado. Entonces le faltaba la rima final, que era en if, I de corta E, en inglés, if. Entonces no tenía la palabra, era muy joven él, no tenía la palabra, y realmente le sonó carminative, y puso la palabra carminative. Bueno, y cuando declamó el poema en la sala, desde el profesor para abajo todos se rieron. Él no sabía lo que significaba carminative, y carminative en inglés significa antiflatulento. Entonces, claro, era un poema amoroso, claro, un poema amoroso que termine el verso en antiflatulento. No fue el mejor solución. Complicado. Bueno, yo no sé cómo estamos, parece que estamos en el tiempo ya. Les digo la otra pregunta, ¿Ya? porque han llegado más, ahora que nos pusimos a Ah, responder las preguntas, y no se preocupen por el tiempo, que tenemos hasta las 4:30, nos dieron un chip libre. bueno. Sí. Sí. Vamos con las preguntas entonces, vamos a ver si podemos. Gregory Cohen, por ejemplo, pregunta: querido Luis, al escribir y terminar una obra, novela, uno piensa que el oficio predetermina ciertos contenidos y estilos.
pero inesperadamente aparecen hallazgos que uno no termina de comprender. En Nos cuesta la vida, ¿te sorprendió alguno de esos hallazgos? Bueno, acabábamos de ver con El Mundo el hallazgo del cuento del ruso y el río, que hay voces que resuenan, hay cosas muy ancestrales, muy antiguas, que volvieron a aparecer en ese cuento, que son reminiscencias de todo lo que uno ha leído y en ese diálogo de la literatura y de la vida. Porque en El ruso y el río hay una historia que yo presencié en mi infancia en el campo chileno. Y hay, claro, si podemos hacer disección, decir qué fue verdad, qué no fue verdad, pero hay una historia allí feroz, que había que contarla. Y como dice eso, sí, fundamentalmente eso, respondiendo a Gregory, uno se mete a... Yo no escribo ni una línea si no tengo idea para dónde voy. En general, soy así por mi oficio de profesor, tengo poco tiempo. Entonces, cuando me voy a sentar a la máquina de escribir, o antiguamente ya al computador ahora, o al cuaderno, porque escribo mucho a mano primero en letras, con lápiz, y luego paso al computador. Eh, Tengo ya el riel armado, sé por dónde va mi escritura. Pero pasa, como dice Gregory, que de repente en la mitad mi escaleta, mi plan de redacción se va al diablo porque apareció un personaje, apareció un hecho que yo no tenía contemplado y se tomó la narración y hay que reformular el escrito y el mapa de escritura. Claro, aparecen cosas que uno no sospecha. Y sobre todo, y eso lo aprendí mucho cuando trabajaba en televisión, que uno se ilumina con la adrenalina. Yo escribo fundamentalmente bajo presión, como le decía El Mundo, cuando ya el libro Nos cuesta la vida ya se iba a entrar, a que lo viera el comité evaluador, y yo me faltaba un cuento, bueno, aparece El ruso del río. Cuando se iba a entrar a imprenta, ya es hora, apareció Mi hermano cruza la plaza. Tiene mucho que ver también con el conocimiento de uno mismo, ¿eh? Cómo uno produce determinadas cosas. A veces llevo cuadernos donde voy anotando estados de ánimo, voy anotando para un poquito iluminarse y saber en metacognición más o menos qué pasa con uno como autor. Si a mí me da todo el tiempo del mundo para hacer un trabajo, lo más probable es que el trabajo quede mal hecho. Cuando hay poco tiempo, en general sí, con el miedo, la adrenalina, la angustia por no cumplir, por fallar, me hace de repente arribar a cosas que no estaban contempladas y que funcionan. Ese es un escritor un poquito flagelante a esta manera de escribir. Con el apremio, claro. La escritura manda. Claro. Hay otras, han llegado varias preguntas, así que si no extiendo mucho la conversación es para aprovechar los minutos y que todas las preguntas ojalá queden con respuesta. María Elvira Humada pregunta, ¿cómo crees que puedas llegar a los jóvenes? ¿Qué crees que se necesita en este país para activar la lectura? Y aprovecho de conectarlo con otra pregunta muy similar, porque, si me dan un segundo, porque van llegando, porque Jorge pregunta, ¿cómo llegaste a la temática juvenil? ¿Por qué te decidiste por esta vía? Mezclo ahí esas dos preguntas que tienen más o menos la misma raíz. Mira, por un lado, voy a empezar a responder un poquito de cabeza. Por un lado, descubrí por mi oficio de profesor de educación general básica, descubrí que sí, pues tengo llegada con los niños, tengo mucho feeling, porque yo era muy feliz cuando chico y ese niño chico que fui lo llevo vivo siempre y lo estoy alimentando. Y para mí la infancia fue magnífica, ¿eh? Magnífica. Pero tuve muchos libros, tuve muchas historias, ¿eh? Mucha lectura alrededor del brasero. Entonces, descubrir que yo podía contar para niños y contar para adolescentes y poder encantarlos. Y cuando los veo tan divorciados tan pendientes de las pantallas y tan divorciados de la literatura, me da una angustia porque digo, se están perdiendo de algo maravilloso.
O sea, yo no intentaría que los niños leyeran libros si no estuviera seguro de que si no los leen se están perdiendo de una parte de la vida que es demasiado bella y que es muy importante y que los va a preparar para todas las otras fases de la vida, porque uno aprovecha la vida de todos los anteriores, por todos los que vivieron y dejaron registrados. Entonces, la gente se angustia ante problemas nuevos, pero problemas nuevos que han sido resueltos o hay ya directrices, hay caminos ya formados. ¿Ah? Para cómo enfrentarlo, las crisis personales, las crisis de grupo, de todo. Uno tiene que usar lo que está a las espaldas de uno, ¿ah? Desde el siglo XIX, el XX, el XVIII, los griegos antes de Cristo, entonces ya sabían bastante pues, de muchas cosas. Entonces, tenemos que aprovechar, no tenemos que inventar la rueda cada rato porque ya estaba inventada. Eso. Y lo otro tuvo que ver fundamentalmente mis libros, la mayoría de los premios que yo tengo son de literatura para adultos, son de cuentos para grandes. ¿Ah? Pero descubrí que tenía esta habilidad que me gusta mucho, entonces partimos con Caballo Loco, Campeón del Mundo, que tiene ya 12 ediciones. Ya llevamos 10, ahora tenemos 2 más. En la nueva edición que va con fotos, que va, qué sé yo, con una nueva gráfica. Sí. Con una nueva gráfica. Claro que ese libro está pirateado en San Diego también, lo venden en el suelo y claro, descubrí que tenía esa habilidad de lograr encantar a lectores muy jóvenes y trabajando después en la editorial en EDB con El Gran Gato, con los libros del Lito, Descubridor de Piedra. Esto ha funcionado, ¿ah? Y como tengo yo un pequeño laboratorio en el Colegio Altamira donde yo cuento cuentos, y es mi laboratorio, yo sé los temas que a los niños les interesan, a los niños de ahora les interesan, hay cosas que son fundamentales, que, que dan resultados siempre. Dan resultados siempre, sí, siempre. La aventura, como decíamos con el mundo, la naturaleza, las piedras, llegar a un río y empezar a buscar piedrecitas de colores, eso va a fascinar a Tom Sawyer, Huckleberry Finn, a esos niños y a los de ahora también. ¿Ya? Si cuando los niños van de paseo llegan con bolsas de cachureo, de cositas que van recogiendo, las semillas, la maravilla, esto de plantar semillas, claro, ahora pueden decir, esto es una aplicación que se pone en el suelo, se le echa agua y sale una mata de tomate, es una aplicación que uno la baja. Entonces, esto funciona. ¿Ah? Entonces los niños y los jóvenes son lo mismo de siempre en la humanidad, son lo mismo de siempre y siguen siendo tiernos, blanditos, y siguen siendo valientes. Imagínate los niños cómo son de valientes ahora para ver el mundo, Julia, haber aceptado esta pandemia con clases a través de esto de Zoom. Imagínate, y los niños llegan y se ven sus caritas, y igual le tiran papeles al del lado, igual conversan y se mandan mensajes por el chat mientras la profesora está haciendo otra cosa. Son una maravilla haber hecho clases virtuales para no quedarse solitos, haber aprovechado esta magnificencia de la tecnología para seguir siendo niños, pese al miedo, pese a esto fatal que es la pandemia. ¿Eh? Entonces, el encierro, a las complicaciones hogareñas. Entonces, un poco le respondería a María Elvira que por ahí va seguir descubriendo la fascinación y lo fundamental para los escritores que quieran escribir para niños y para jóvenes es mantener vivo el recuerdo del niño y del joven que fuimos, no olvidarse de eso. Mientras lo estemos alimentando en nuestros recuerdos, no lo olvidemos, los niños no son tan diferentes, los jóvenes no son tan diferentes a lo que nosotros fuimos, a lo que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, a todo. ¿El mundo qué opina de eso? Yo no opino nada porque mira, el único temor que tengo en mi vida es morir joven. Tengo mucho miedo a morir joven. No, por supuesto, en la infancia, bueno, ya lo dijo Reiner María Rilke, que la infancia es el mayor venero, la mejor fuente para todo escritor. Es así. Ahora, es difícil, claro, quizá llegar a una juventud como la de hoy, que está demasiado inmersa en la tecnología, etcétera, etcétera.
pero yo creo que también hay vías y hay caminos, como tú lo dijiste, para encantar a esa juventud. En eso estamos. Esa es la tarea. A propósito de esa gran tarea, preguntan por acá si te gusta José Luis Rosasco, y si lo conoces, y si hay otros autores de literatura juvenil que te gusten o puedas recomendar en esto de... Un poco también nos hacían una pregunta semejante ayer en el taller de escritura, como y que la compenso con otra pregunta que la leí hoy, no alcanzamos a responderla ayer, que era un poco de si yo escribo cuento breve, o yo escribo novela, o este libro que es de cuento, ¿tengo que leer solamente de ese género o puedo leer otras cosas? Y te dejo esta otra pregunta que te hicieron. Mira, no, uno no tiene que leer de todo lo que... a ver, uno tiene que leer de todo lo que su, lo que su control de calidad le permita. Claro, claro, porque como decía el Polidélano, ¿para qué voy a seguir leyendo esto si me he portado bien esta semana? Claro, si yo la tercera página no lo paso bien, no sigo, no sigo. Sí, hay que leer con ojos muy abiertos. Con esto de las redes sociales, cualquier persona puede escribir, y puede tener su blog y puede ser muy interesante, muy atractivo, y puede transformarse en un gran escritor o no, pero va a escribir igual y va a tener posiblemente lectores. Como decía un compositor de reggaetón, o sea, la música no tiene por qué ser buena para que se venda o para que sea un éxito. Y la literatura también no tiene para qué ser buena para que sea un éxito. Entendámoslo, entendámoslo. Eh, Uno juega por una literatura con valores, con madera, con sustrato, con peso específico, que tenga alguna posibilidad de permanecer. A eso aspiramos con el mundo cuando escribimos un cuento, cuando se escribe un poema, que tenga un legítimo derecho a poder permanecer un tiempo y acompañar a los seres humanos como un reflejo de lo que es la existencia, como una de las posibilidades también de la existencia, que es la creación artística. Eso. Pero uno, bueno, para joven o para producir, hay que leer de todo, de muy buena calidad. A veces hay temas que a uno le atraen más, por historia, por vida, porque tienen un diálogo con la existencia de uno. Y también uno se conecta con cosas que a veces lo que yo sé mucho no lo voy a leer porque yo eso ya lo sé o yo eso lo hago. Yo admiro más lo difícil y lo difícil para mí es lo que yo no puedo hacer, pues tengo más dificultades para hacerlo. ¿Ah? Entonces, claro, me leo mucho. Yo decía, no le había dicho al mundo, pero de joven, de niño, yo leía mucha poesía. Mucha poesía, entonces yo a lo mejor hubiera querido ser poeta, pero una vez escribí unos poemas, a mi papá no le gustaron, entonces bueno, dije, no quiero más poesía porque no. Eh, a mi papá no le gustaron y yo tenía, como todo niño, interés en agradar al papá. Entonces sí, después empecé a escribir cuentos y novelas y me quedé en eso. Pero no sé, primera vez que en el mundo alguien me dice que sí, que aparecen imágenes poéticas dentro de mi texto, Eso de ser Así resabio es. de todo, y me lo dice un poeta, entonces no me queda más que creerle y agradecerle. Cervantes trató de ser poeta y no iba por ahí la mano. No, El, exactamente. el cielo me Oye, pero negó esa virtud, decía Cervantes. lo que me gustaría a mí decir, ya no voy a hablar más que esto, es que hay que hacer entender a los jóvenes, de una forma amable, por supuesto, que la literatura es una continuidad en la historia del lenguaje y de la creación literaria. Nadie parte de cero, ni Neruda, ni Borges, nadie. Entonces, los jóvenes a veces dicen, no, yo no me quiero influenciar, dice. Yo le ¡Wow! digo, bueno, ya estamos hablando mal porque no se dice influenciar, se dice influir. Pero si uno no recibe el influjo de los grandes paradigmas de la literatura y de los grandes autores, etcétera, que conforman esta unidad, esta cadena, entonces uno está absorbiendo el lenguaje, perdona, no quiero ofender a nadie,
de los periodistas, de los políticos, de los comentaristas de fútbol, de la gente que vende en las ferias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo escritor, todo hombre que pretenda escribir, tiene que tener una formación paradigmática. Lo demás es una ilusión, una falsa ilusión. Ya, quería, antes que nos queda poquito tiempo, me dicen, responder a la otra pregunta sobre José Luis Rosasco. Yo siendo muy joven, a los 18 años, conocí a Pepe Rosasco. Él fue gentil, un tipo maravilloso, muy, muy fraternal. Eran tiempos muy difíciles. ¿Ah? Y claro, él era un escritor que tenía cierto reconocimiento, yo era nada. ¿Ah? Y claro, él publica una literatura muy diferente a lo que yo hago. Pero claro, en lo humano, Pepe Rosasco es un escritor, un saludo para él, porque los escritores igual nos pelamos, pero nos queremos harto. No vamos a preguntar sobre los poetas. Claro. Una Y última pregunta. Tiene un cuento muy lindo que se llama ¿Dónde estás, Constanza? Sí. Sí, Mirar muy también bello. mirar también a los ojos, un cuento muy bello que ganó el concurso Revista Paula de Pepe, sí, Sí. claro que sí. Y ya como nos queda muy poquito tiempo y no quiero dejar no quiero dejar preguntas sin contestar, aunque esta es no sé si es pregunta o comentario para dejarlo así y cerrar. Francisco dice, ¿qué pasa con el lenguaje como una herramienta que te complica la vida? Yo creo que hay el juego de palabras para cerrar. Mira, ahí se puede contestar con una frase de Truman Capote, gran escritor, gran narrador norteamericano. Truman Capote dice, el talento literario es un don y un látigo. Un don porque tienes un regalo y un látigo porque ese don no lo puedes desarrollar bien si no tienes un trabajo, una disciplina, un rigor. Y eso es lo duro del oficio. Sí. Primero si quieres hacer arte con la palabra, tienes que amigarte y enamorarte de la palabra. Y cuando te enamoras de ella, sigue siendo complicada, pero uno la ama y la va domando. Uno viene al mundo a enamorarse de muchas cosas, y más vale enamorarse de algo que uno tenga alguna chance. O sea, si yo hubiera querido ser violinista, no hubiera tenido ninguna posibilidad y hubiera sufrido toda mi vida. Por eso, no, hay que buscar también una pregunta millón de dólares para qué más o menos uno sirve. Es bonito que a uno lo aplaudan, es bonito que a uno le comenten sus cosas, es bonito que a uno, cuando mi abuelo era herrero y hacía un buen trabajo, le gustaba que se lo alabaran. Claro. Merecía también. A mí me hubiera gustado ser un gran futbolista, pero no soy más que un escritor, ¿no? Claro, así es. Así. Entonces la palabra es un elemento que nos sirve ahí. Última, y aquí ya sí, breves por favor. Cuando escribes para jóvenes, pregunta Jorge, ¿piensas en dejar una enseñanza o solo fluye la historia y se va viendo dónde termina? Mira, yo en términos humanos, yo ya ahora no hablo como escritor, hablo como ser humano. Sí, a mí me gusta influir sobre los otros. O sea, si yo veo niñitos que están en la plaza destruyendo las plantas, no los voy a dejar. Algo voy a hacer, algo voy a intervenir en la situación. Ajá. Les voy a abrir los ojos, les voy a contar una historia, les voy a hacer sensibilizarse frente a esas plantitas que no se pueden defender. Sí, uno tiene un mundo valórico, y yo no escribo para enseñar nada. Es más, me parece que una pésima literatura es creer que los libros son terapias, cuentos porque me van a hacer manuales, cuentos, sí. claro, cuentos porque me van a hacer un hermanito, por favor. O sea, no, si estos no son manuales de autoayuda, la literatura infantil. Creo que sí, cuando uno cuenta historias, y hay una visión de mundo, de que el mundo progresa, una visión de mundo de que el ser humano sí se enaltece, de que el ser humano puede ser más de lo que es, que se puede ser más noble, que se puede ser más sabio.
que se puede ser más honesto. Esos son valores universales, ajá, y que uno los toma nomás porque, como ser humano. ¿Ah? Que además escribo, entonces eso va a aparecer, quéralo o no. Eso que me decía el mundo, que aparece mi ternura, yo no lo había pensado, sobre no castigar los personajes, que los muestro, les muestro el alma, los desnudo, pero los trato con mucha piedad. Me acuerdo de Estela Díaz que me decía, mira, Tamayo, la palabra más bonita es misericordia. La Estelita Díaz me decía, misericordia. Creo que me voy a morir diciendo esta palabra, misericordia. Y tener esa enseñanza de Estelita Díaz, para mí, mi vecina en la Villa Olímpica, era una suerte que a veces tenemos algunos seres humanos. Se abraza el consejo. Bueno, para ir cerrando ya, porque quizás somos la última sala que continúa la actividad, reduzco todos los comentarios de agradecimiento que llegaron por medio de las preguntas, agradecieron mucho la conversación, los consejos, muchas alabanzas, muchos piropos a ambos, así que para finalizar yo también les agradezco a todas las personas que estuvieron hoy día con nosotros, que fueron parte de este lanzamiento. Nos cuesta la vida, el libro que está disponible acá mismo en el botoncito al lado donde ustedes enviaban sus preguntas para comprarlo, o también en las librerías que nos acompañan en este FAS, que es Busca Libre y Antártica. Así que accedan al libro. Mi favorito también es El Rucio y el Río, para finalizar. Mira, mira, Sí, gracias. me Gracias, gusta. Y Julita. te vinimos a ver Macaco, también está dentro de mi favorito. Te Esa vinimos. historia sórdida, oscura, siniestra, me gusta. Bueno, no sé, unas palabras para finalizar de ambos. Yo también les agradezco su tiempo y disposición. Bueno, yo quiero No, agradecer la invitación. Para mí ha sido, a propósito de lo que decía Gregory Cohen, un hallazgo encontrarme con este libro, con este excelente libro de cuentos de Luis Alberto Tamayo, y yo lo felicito, lo abrazo y bueno, y quedo a disposición de él y también tuya, Julia, en la editorial, lo que necesite. Muchas gracias. muchas gracias a ti. Voy a Por decir que favor. entonces que les agradezco a todas las personas que me acompañaron, agradezco el respaldo de la editorial EDB, el respaldo sin dudarlo, inmediatamente de mi amigo Edmundo Moure, eh, y decir que solamente en un Santiago que ha crecido tanto, yo soy nada más que un escritor nacido en la Gran Avenida, por eso mi saludo siempre, mis toques al Liceo 14, al Cementerio Metropolitano, a las calles del Santiago Sur, ahí donde están los morros, ¿ah? Que son historias que siempre están ancladas como en ese sector. ¿Ah? Como hay también otros escritores que hacen literatura del Salto y de Recoleta. Bueno, a mí me tocó estar acá y con Edmundo y también con Gregory Cohen del Paradero 18, Gregory. Entonces hacemos el club de escritores del Lago Sur, que estamos viviendo por cualquier lugar de Santiago, pero somos del área sur. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Les invitamos a seguir disfrutando de lo que queda de tarde y el día de mañana del Festival de Autores de Santiago. Recuerden que encuentran toda la información de las demás actividades. Nosotros a las 5 tenemos una actividad con Maite Carranza, escritora española, están todos invitados. Y toda la programación la encuentran en www.festivaldeautores.cl. Muchas gracias a ambos, que estén súper bien. Adiós.